¿Cómo están? Bendiciones, la gracia y la paz para cada uno de ustedes. Muy bien, podríamos decir de que el Evangelio de Mateo también pudiera ser definido como el Evangelio de las bienaventuranzas o también el Evangelio de las parábolas. ¿Cuántas parábolas encontramos en Mateo? A ver, tenemos la- las famosas, la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo, ¿no? También pudiéramos tener la parábola del trigo y la cizaña. En el capítulo 25 de Mateo, ya para finalizar este libro que contiene 28 capítulos, en el capítulo 25 tenemos, por ejemplo, la, la parábola de los talentos. eh, y también tenemos una interesante parábola de las 10 vírgenes. O sea, el capítulo 25 nos, nos muestra estas dos parábolas, que vamos a estudiarla en su momento cuando arribemos a este capítulo 25. También Mateo, ahí la pregunta del hermano, creo que es Mateo también, eh, su pregunta es, ¿cuántas veces aparece la expresión reino de los cielos en Mateo? Y haciendo un repaso, una lectura de este libro, me tomé el trabajo de, de poder observar la cantidad de veces, de apuntar la cantidad de veces. Por lo menos son 12 veces. De repente estoy errado o estoy equivocado, pero 12 veces, por lo menos, aparece la expresión reino de los cielos. La primera referencia está en Mateo capítulo 3, versículo 2, luego capítulo 4, versículo 17. La última referencia parecería ser el capítulo 19 de Mateo, los versículos 14 y 23. 12 veces la expresión reino de los cielos que escribe el culto y apóstol de Jesucristo, Mateo. Y la segunda pregunta, ¿qué elementos le llaman su atención de Mateo? Los elementos están asociados con lo que a usted le atrae más. Eh, Hay 5 discursos muy importantes que vamos a revisar, que vamos a tratar, vamos a estudiar, vamos a ahondar en Mateo. Hay enseñanza, asimismo, mucha enseñanza en este Evangelio. El primero de los sinópticos, de los 3 sinópticos. Por ejemplo, Jesús dio a conocer en sus discursos un contenido de enseñanza moral, también un contenido de enseñanza doctrinal y un contenido de enseñanza escatológica. Eh, hay, hay un moralismo en Jesús, un moralismo que se destaca a partir del capítulo 5, una vez que concluye las bienaventuranzas, y él habla en cuanto a la ley, eh, al adulterio, por ejemplo, al amor hacia los enemigos, y también culmina con este Padre Nuestro, la famosa oración de Jesús del Padre Nuestro. Acá hay un contenido indudablemente moral o ético. También observamos un contenido doctrinal que vamos a irlo viendo después. Eh, y también el contenido del gran discurso, del último discurso en Mateo 24, muy discutido, muy estudiado, eh, muy controversial, el discurso de Mateo 24, en donde Jesús explaya para pintar un cuadro escatológico. De hecho, es un discurso o un sermón de índole escatológico. ¿Por qué escatológico? Porque él eh, hace mención de los grandes acontecimientos venideros, futuros, o los últimos, ulteriores acontecimientos
que, que estamos aguardando. La gran tribulación y todo lo que va a implicar, todo lo que va a comprender este periodo de la gran tribulación con la manifestación del anticristo o del pseudo mesías, de la bestia, y asimismo el clímax, que es eh, la segunda venida de Cristo, con poder y con gran gloria, la parucía, ¿cierto? Su aparición visible por segunda vez a esa tierra. Entonces la tribulación va a desencadenar, el desenlace final va a ser el regreso triunfal de Cristo, donde Él va a ejecutar a la bestia, va a destruirla en esta batalla de Armagedón y va a establecer pues un reinado milenial davídico, un periodo de 1000 años. Esto vamos a irlo deslindando después, cuando estemos estudiando el capítulo 20 del Apocalipsis. Muy bien, iniciamos entonces el capítulo 1, la lección que nos corresponde para hoy la he titulado así, la genealogía de Jesucristo, capítulo 1 de Mateo. Vamos a abrir nuestras Biblias, tenga ahí su Biblia a la mano, la tiene ahí, su cuaderno también a la mano de apuntes para poder anotar esta guía de estudio de esta lección. Usted lo puede anotar y también siguiendo los audios. Es importantísimo que no deje de escuchar los audios. Estos audios son de enseñanza, eh, explicativos de carácter complementario, más extenso. No dependa usted tan solamente del material escrito, de la guía escrita de estudio. Usted puede ahondar en el tema, de tal forma que usted se sienta como que estuviese en una clase, en una aula de clases, y está aprendiendo, estudiando con su Biblia y su cuaderno de anotaciones eh, cada lección, cada clase, ¿cierto? Y usted también le animo que pueda compartir o enviar estos audios eh, a los que quieren estudiar, a los que desean aprender de la palabra de Dios. En este caso particular estamos iniciando el capítulo 1 de Mateo con esta segunda lección. Entonces vamos a abrir la Biblia en el capítulo 1 de Mateo. Muy bien, vamos a hacer una lectura de los primeros 17 versículos de Mateo capítulo 1. ¿Lo tiene usted ahí, su Biblia, abierta? Muy bien. Libro, dice el título ahí, Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Escón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliub. Eliub engendró a Eleazar a Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María,
de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Suma usted 14 por 3 son 42. ¿Cierto? 42 generaciones en total. Bien, el primer versículo de este capítulo 1 de Mateo empieza con esta declaración: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La palabra genealogía es la traducción pues del vocablo griego Génesis. Cuando leemos el Génesis, pues la palabra Génesis significa origen, comienzos, ¿no? Y el término griego Génesis, que pues se traduce como genealogía, significa linaje, nacimiento, origen. Algunos lo vierten así, el libro de las generaciones. La pregunta es: ¿desde cuándo o a partir de quién se remontaría la ascendencia de Jesús? Pues de acuerdo al versículo 1 que hemos leído, nació, dice, del patriarca Abraham. Abraham, Abraham vivió, según la cronología de los estudiosos que la trazan, aunque no hay una exactitud, y esto es algo que usted tiene que saberlo muy bien, no hay una exactitud, no hay una fecha exacta, precisa, cabal para cada fecha cronológica, para ubicar, digamos, el comienzo, los reinados, el nacimiento de cada personaje bíblico. Abraham se calcula que nació alrededor del año 2167 al 2165 antes de Cristo, ¿cierto? Y nació en Ur de los Caldeos. La expresión hijo de David, que ahí aparece, leemos ahí en el versículo 1, es pues un título mesiánico, que era muy, muy conocido en aquellos días por los judíos. Y esto nos comunica la ascendencia davídica real que Jesús tuvo. Pudiéramos relacionar esto con dos pactos. ¿Se acuerdan ustedes del pacto abrámico? Cuando Dios le dijo a Abraham en el capítulo 13, creo, de Génesis, que haría de él una nación grande, ¿cierto? Una nación grande. Vamos a un momentito a capítulo 12 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Versículo 2: y haré de ti una nación grande. Ahí está. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, o los que te bendijeren, perdón, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego este pacto fue confirmado. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 5 leemos: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, en el versículo 7. Abraham es considerado el padre de la fe. Él es el patriarca de la fe, y con él se originó la nación de Israel. Y Jesús procedió del linaje también de Abraham, por supuesto. Pero por sobre todo, si hablamos del linaje real, de la realeza que tuvo el rey David, Jesús es perfectamente identificado por Mateo
como el hijo de David. Él es el hijo de David. En el Romanos capítulo 1, en el versículo 3, busquemos Romanos 1, versículo 3, ahí Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Aquí Pablo no hace otra cosa que confirmar, ¿cierto? Él corrobora lo que Mateo, el culto apóstol de Jesús, escribió. Él era el linaje, del linaje de David según la carne. Un linaje ciertamente real. Pero lo interesante de esto es que Jesús también es llamado, por ejemplo, en Oseas como un nuevo David. Una asignación, recordemos que la palabra David significa amado de Dios. En Oseas capítulo, miremos Oseas rápidamente, el capítulo 3. Nótese lo que dice el versículo 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Muchos días. Actualmente este versículo se está cumpliendo. Israel no tiene el templo fue destruido en el año 70. Y en el versículo 5 leemos, después volverán, es una predicción, una profecía para el tiempo venidero, después volverán los hijos de Israel. Esto habla de la redención, de la vuelta de Israel al Señor. Y buscarán a Jehová su Dios, y nótese bien lo que dice, y a David su rey. Este David no es el rey David, sino es Jesucristo. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. No ahora, sino en el fin de los días. También lo expresó Jeremías, el gran profeta mayor Jeremías, que también señaló, por ejemplo, en el capítulo 23 de Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 23, en el versículo 5. Jeremías 23:5. Mire lo que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia a la tierra. Muy interesante lo que expresa ahí, lo que leemos ahí en Jeremías 23. Y también Ezequiel en el capítulo 34, en el versículo 22. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 34, versículo 22. Yo salvé a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Yo salvaré a mis ovejas y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré, fíjese bien, sobre ellas a un pastor y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Versículo 24. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David, otra vez, mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. No está hablando de ninguna forma del segundo rey de Israel, que fue llamado David. David, dicho sea de paso, nació aproximadamente en el año 1040 a.C. Está haciendo una alusión muy directa al nuevo David, al David príncipe, al pastor, mi siervo David, el Señor Jesucristo. En este estado davídico de rey. Y esto señala a la época del milenio. Muy bien, el capítulo 1, entonces volviendo a Mateo, vamos a volver a Mateo. Aquí tenemos en estos versículos el registro, ¿de acuerdo? Tenemos el registro del origen o del génesis real y legalmente natural de Jesús. Encontramos
un paralelo también interesante con Génesis capítulo 2 versículo 4 que habla del origen, los orígenes, porque es la misma palabra y que se traduce de Génesis. Ahora, vamos a establecer aquí una interesante división. Mateo en realidad fue el que lo establece en esta genealogía, en esta línea genealógica de Jesús. Como punto número A, tenemos desde Abraham hasta David, ¿no? Ahí hemos leído en el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿cuántos fueron? 14, ¿cierto? Ahí lo leyó en el versículo 17, fueron 14. Entonces, esta primera división la encontramos desde Abraham hasta David en los versículos 2 hasta el versículo 6. Cuando leemos en el versículo 6, Isaí engendró al rey David. Hasta ahí nomás. Lo curioso es lo que nos puede llamar la atención cuando hablamos de que hemos leído en reiteradas veces que, por ejemplo, Abraham engendró a Isaac, luego tenemos que Arán engendró a Aminadab, Isaí engendró al rey David, en el versículo 3 Salmón engendró de Rahab a Boz, y así sucesivamente. Versículo 16, y Jacob engendró a José. La palabra ahí engendrar, y esto es algo que usted tiene que también entenderlo, el término engendrar en el griego es egenesen, ¿no? Pero se, aquí se refiere de manera específica no a una paternidad individual. Quiero que usted lo pueda entenderlo. No hay que comprender que esas generaciones sean como que, como que, por ejemplo, um, un personaje, llámese por ejemplo Usías, haya engendrado a Jotán y Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías y así sucesivamente. No es una genealogía exhaustiva de generaciones o de 42 generaciones literales, ¿cierto? Sino es una generación resumida. Escúchelo bien y anótelo si usted gusta. Es algo resumido. Eh, por ejemplo, entre Rahab y el rey David hay generaciones que fueron omitidas, ¿no? O sea, no están incluidas. Se han omitido muchas generaciones más. O sea, hay saltos, evidentemente hay saltos genealógicos que, 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 que están ahí, que se pueden observar y que Mateo no fue exhaustivo. Mateo estuvo sobre todo interesado en dar a conocer una línea genealógica de realeza de Jesucristo como hijo de David. Y al final, por ejemplo, en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María. O sea, también menciona a José como el marido o el esposo de María, pero dice de la cual, no dice del cual, sino de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, José fue el padre adoptivo de Jesús, obviamente que sí, pero, pero no fue el padre, digamos, biológico, ¿no? Porque sabemos que Jesús fue encarnado, el Verbo, y él tuvo un padre en los cielos. Y a través del vientre de María, ¿no? El ser, el Verbo fue transferido y nació. En su momento nació. Bien, vemos lo curioso que está, desde Abraham hasta David hay la presencia de 4 mujeres. ¿Mm? Todas ellas extranjeras, ninguna fue judía, porque recordemos que Mateo eh, escribió dentro de una cultura machista, una cultura patriarcal machista. El machismo judío tenía muy en poco a la mujer, la consideraba como un objeto sexual, como alguien que no tenía derechos como los hombres. Y los hombres, los esposos se aprovechaban y le daban carta de divorcio a la mujer por cualquier tontería que verían en una mujer.
y con la excusa de eso, pues ellos se divorciaban y podían tener otra esposa. Entonces, la cultura machista judía era muy, marginaba mucho a la mujer, ¿no? Pero hay cuatro mujeres, Tamar, que es la primera, ahí en el Tamar, esto lo leemos en el versículo 3, Judá engendró a Tamar, que fue una aramea que se disfrazó de prostituta, de mujer de la vida, para seducir a Judá. Usted ahí tiene en la guía escrita del estudio, Génesis capítulo 38, puede leerlo, versículo 13 al 30. Luego tenemos a Rahab, que fue una también mujer de la vida, cananea, pero que ella se convirtió en la fe. Ella reconoció a los espías y a Josué, que era un hombre que servía a Jehová, ¿no? Josué capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Tenemos también a Ruth, que fue una moabita politeísta antes de su encuentro con Noemí. Eso lo encontramos en Ruth capítulo 1. Y Belsabé, que fue una hitita, mujer de Urías, esposa de Urías, y que adulteró pues con el rey David. Eh, y como fruto de este acto sexual, de adulterio, nació nada menos que el rey David, el rey más sabio, perdón, el rey Salomón. ¿Por qué no se incluyó a estas cuatro mujeres judías dentro de la lista? ¿O por qué se incluyó a estas mujeres? ¿Por qué Mateo tuvo que incluirlas? Esta es la gran pregunta, ¿no? Dentro de esta lista genealógica de Jesús. Y la respuesta puede ser sencilla, ¿de acuerdo? Porque Dios eh, trata de acuerdo a su gracia soberana. Esto fue algo que Dios puso como un acto de misericordia. Incluir a mujeres dentro de una cultura machista, por ejemplo, Ruth y Rahab, que, que, que ellos conocieron la verdad, conocieron de la ley, conocieron de ese Dios soberano, del Dios de Israel. Entonces, no están ahí por gusto esas mujeres. Y estas mujeres también anuncian a una quinta mujer llamada María, que vamos a estudiarlo en nuestra próxima lección, que fue pues la protagonista del nacimiento de Jesús, del nacimiento virginal inmaculado de Jesús. B, como punto B, desde el rey David hasta el exilio babilónico. Ahí en el versículo 17 leemos en la segunda parte que desde David hasta la deportación a Babilonia hay 14 generaciones más, 14 generaciones, ¿cierto? Eso lo llamamos en el versículo 6 al 11 de Mateo capítulo 1, donde dice que Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. La deportación de Babilonia es lo mismo que el cautiverio babilónico, eh, que duró 70 años y que ocurrió en el año 538 a.C. Y esto fue a manos del que estuvo liderado por el rey babilonio Nabucodonosor. Y esto usted en la historia la puede encontrar el registro en Segundo de Reyes, capítulo 25, en el versículo 8 al 11. Y esto fue el cumplimiento de la predicción de Jeremías en el capítulo 25, en el versículo 8 al 14. Mire, vamos a leer el Segundo de Reyes, ¿qué les parece? Capítulo 25. Segundo de Reyes, capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 8 de Segundo de Reyes. ¿Lo tiene usted ahí? En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabucarazdan, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Mire, el templo fue destruido, fue totalmente consumido. Y esto ocurrió pues en el año 586. Fue realidad. Me he confundido ahí en la guía de estudio. El incidente ocurrió en el año 586. 586 antes de Cristo. Y esto voy a también escribirlo ahí para que lo pueda usted tenerlo
ahí, ¿cierto? Ahora, la tercera división en el versículo 17 del capítulo 1 de Mateo, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14, del exilio hasta el nacimiento del Mesías, pues hubieron también 14 generaciones, ¿no? Um, Allí leemos en los versículos 14 al 16, ¿no? Tenemos ahí el- el- la lista, ¿no? de estas generaciones, del exilio, del nacimiento del Mesías. Bien, oremos. Padre Celestial, te exaltamos y te agradecemos una vez más por esta lección, por tu palabra, por podernos empapar de tu palabra, Señor. Eh, no hemos hecho un examen exhaustivo, profundo de cada personaje. Hemos, dado hemos hecho un repaso de lo que trazó Mateo, Señor. Pero que esto es suficiente para poderlo entenderlo, para poderlo digerir, para poder aprender, Señor. Te pedimos iluminación, que nos sigas dándonos luz, comprensión cabal de tu palabra, que puedas seguir alumbrando los ojos de nuestra mente, Señor, para, para poder también tener sed y hambre y mucho interés en aprender cada día estudiando este libro, este documento, este libro sin igual, muy trascendental que es la Biblia, la palabra de Dios. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, dándote a ti la gloria y la honra por siempre. Y todos decimos,